Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Les saludamos de la Cámara de Agricultura Quinta Zona. Este será un espacio dedicado a webinares y masterclass y capacitaciones constantes impulsadas por la Cámara de Agricultura Quinta Zona, el Código Orgánico Integral Agropecuario, Ricino del Ecuador, SA y Sheba Labs. Tendremos este webinar de certificación orgánica dedicado por el ingeniero industrial con maestría en gestión de la calidad, consultor técnico de carácter internacional y la más grande empresa internacional de consultoría, formación y auditoría. Será un webinar de una duración aproximada de 45 minutos. Bienvenido al ingeniero magíster Ernesto Lorenzo. Buenas tardes a todos. Ya, listo, entonces comenzamos entonces la formación, o sea, esta charla. Entonces les comparto. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí. Listo, comenzamos. Entonces, bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de hacer una pequeña introducción a lo que es el tema de certificación orgánica. Ya, como decían, yo tengo una maestría en el sistema de gestión de la calidad. Soy el jefe de consultoría de la oficina de Manta Integra City acá en el cantón. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar hablando primeramente quién es Intedia Internacional. No sé, vamos a hablar quién es Intedia, vamos a explicar lo que es el tema de la certificación orgánica y los antecedentes. Vamos a ver los tipos de certificaciones y la aplicación que tiene este tipo de certificaciones. Vamos a ver un poco los pros y contras, porque todo tiene contras del tema de certificación orgánica. Vamos a ver lo que son los requisitos generales, el proceso de certificación y el papel de Intedia que juega en cada uno de estos procesos. Entonces, bien, comenzando con Intedia. A ver, Intedia, como ya mencionaba, es una empresa con sede en España. ¿Ya? Es la más grande empresa a nivel mundial de consultoría, formación y auditoría. Básicamente en todo lo que son normas internacionales, como son normas ISO y otros estándares internacionales. Estamos hablando de Global Gap, BRC, IFS, normas SMETA, normas de responsabilidad social como SA 8000, etcétera, etcétera. Básicamente abarcamos muchísimos estándares internacionales. Tenemos presencia en los Estados Unidos de América, en el continente americano estamos prácticamente en casi todos los países, en África, y a nivel nacional tenemos un total de 5 sedes. 3 oficinas en Quito, una en Guayaquil y esta oficina nosotros que estamos acá en el Business Center, acá en Manta. Nosotros como marca, es decir, como red mundial, y por ser la más grande, nos permite aportar toda una serie de valores agregados en los servicios que damos nosotros. Estamos hablando de que entregamos un sello, un certificado de implantación. Esto no es más que un certificado que una vez que nosotros lo entregamos, ustedes le pueden entregar a sus clientes y lo que muestra es de que ustedes ya comenzaron un proceso de certificación. Entonces tiene esa validez. Damos por contrato garantía de certificación. Ofrecemos también un distintivo Intedia, que es un reconocimiento de la marca a nivel mundial, que es conocido también a nivel internacional. Una vez que superan nuestros procesos de auditoría interna que tenemos establecido en cada uno de los proyectos, tenemos establecido relaciones con diferentes certificadoras a nivel internacional, como son SGS, como son el tema de Avenor, como tenemos nuestra propia certificadora que se llama Star Register. Entonces, por esa relación que tenemos, hay un ahorro de costo también de un 30% en tema de certificación. Manejamos un tema de una plataforma informática que se llama Intedia Cloud. Esto es una plataforma que viene incluido dentro del paquete, entonces básicamente lo que te permite es trabajar todo lo que es gestionar la documentación y todo el sistema de gestión a través de esta plataforma. Esa plataforma, la ventaja que tiene es que usted desde su casa puede acceder a la documentación suya o desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesita es internet y de su computadora o celular puede acceder sin ningún tipo de problema.
Aparte de eso, tiene diferentes modos de recursos humanos, de gestión de las conformidades, indicadores, objetivos, etcétera, etcétera. Tenemos un sistema de gestión de subvenciones y subsidios, que no es más que a nivel de España ellos subvencionan o subsidian una parte del proyecto. Por ejemplo, el proyecto sale en $5.000, se puede hacer una aplicación y si nos aprueban ellos subsidian un 30%, un 20%, un 40%. Eso es una de las ventajas que tenemos también ahí. Y, por supuesto, también tenemos invitación gratuita a web seminars en ese formato. Entonces, bueno, una vez explicado el tema de Intedia, más o menos para que sepan a qué nos dedicamos nosotros, pasamos entonces a explicar, ya vamos entonces a entrarnos al tema de certificación. Entonces, bien, la certificación orgánica, ya eso algo, una terminología que está como tomando mucha fuerza a nivel nacional y a nivel internacional. No es más que, lo que se hace es verificar la instalación o manejo agrícola ubicado en cualquier parte del mundo, cumple con los reglamentos orgánicos establecidos. Y que esto, por supuesto, le permite vender, etiquetar y presentar sus productos como orgánicos. Ahora, mucho cuidado con esto. Está totalmente prohibido que alguien ponga alguna etiqueta orgánico, bio o ecológico, si no tiene este tipo de certificación emitido por un ente certificado. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes sepan esta parte. Estas normativas describen los requisitos específicos para que usted utilice la palabra orgánico en productos alimenticios. Los productos orgánicos son aquellos que se producen, almacenan, elaboran, manipulan y comercializan de conformidad con las especificaciones técnicas y cuya certificación corre a cargo por un organismo especializado de certificación. Es decir, a nivel nacional tenemos el sistema de acreditación ecuatoriano, es decir, el SAE, el cual estos organismos tienen que haber sido acreditados por el SAE para emitir este tipo de certificado. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando uno contrata los servicios de estos organismos de certificación, tienen que tener acceso a ese registro de acreditación que les emite el SAE. Porque si no tiene ese registro vigente o no lo tiene, entonces esa certificación no es válida. Una vez que usted tiene esa entidad de certificación, verifica el cumplimiento de esas normativas aplicables, se concede entonces la etiqueta del producto, lo cual puede tomarse por el cliente como una garantía de cumplimiento de los requisitos fundamentales de un producto orgánico. Es decir, básicamente que se cumple. Desde que se produce, es decir, de la granja hasta que se consume, se ha mantenido todo un comportamiento que cumple con las especificaciones establecidas, con los reglamentos establecidos en cada una de las etiquetas de los estándares de orgánico. Y por supuesto es garantía, confianza que viene al cliente de que realmente es un producto que es saludable. Bien, haciendo un poco de historia del tema orgánico. Desde el inicio de la humanidad, por así decirlo, básicamente lo que se conoce ahora como la producción o la agricultura convencional era la agricultura orgánica. Así, prácticamente en aquellos tiempos de inicio de la humanidad, estamos hablando de los primeros imperios, desde el persa, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. Toda agricultura era orgánica, no existían químicos, todo se hacía de manera natural, ¿ya? No fue más que básicamente a partir del siglo XVIII, donde con la primera revolución industrial empezaron a surgir nuevas producciones que venían a suplir lo que es el tema de necesidad de buscar producciones que fueran mucho más controladas y que por supuesto tuvieran menor riesgo de que pudieran salir mal, tuvieran algún problema, etcétera, etcétera. Esto fue incrementándose hasta que el día de hoy básicamente casi un 90% de la producción agrícola o la producción cultivo, etcétera, etcétera, que se desarrolla a nivel mundial, el 90% más se llama producción convencional, es decir, no orgánica. A finales de la década de los 80, la demanda de productos orgánicos, precisamente establecido por todo lo que repercute el comer, todo lo que tenga que ver con productos orgánicos, que tributa directamente al cuidado del medio ambiente y a la salud de las personas, viene a dar precisamente, coge un auge y viene a dar respuesta precisamente a esa cantidad de personas que buscan consumir de manera saludable. Y entonces ahí empieza a coger fuerza lo que es el tema de certificación orgánica. Eso a través de los años ha ido en aumento, vamos a ver más adelante sobre ese tema. Y por supuesto en este momento es lo que está en el boom a nivel mundial, precisamente en los mercados de Europa, China, Eurasia, etcétera, etcétera. Se está exigiendo mucho este tipo de certificación orgánica para poder comercializar con ese tipo de países. Bien. A nivel mundial existen diferentes sellos, ¿ya? O etiquetas orgánicas, o sea, muchísimos. Cada país, muchos países tienen sus propias etiquetas, zonas, continentes, etcétera, etcétera. Las fundamentales son estas que les estoy mostrando acá. Sí, la más prestigiosa es la USDA orgánica, que es la de Estados Unidos, esa es la más prestigiosa, conjuntamente con la certificación europea, ¿ya? Que es esta que viene acá, esta que tienen aquí.
Estas dos certificaciones establecen requisitos y estándares que por supuesto ustedes tienen que cumplir para poder categorizar su producto como orgánico y poder comercializarse en ese tipo de países. Tenemos también la certificación del Reino Unido, ¿ya? Tenemos la certificación de China y por supuesto tenemos nuestra certificación propia de acá del Ecuador, que es la certificación emitida a nivel nacional. Entonces, como les decía anteriormente, acreditados por el SAI, existen, que también les dejo el link al final de la diapositiva con la base de datos, es decir, con la información esa que les estoy comentando. Aparecen diferentes empresas acreditadas a nivel nacional para poder entregar este tipo de certificados. Ahí les muestro tres de las fundamentales. Estamos hablando de BCS, OCU Garante, estamos hablando de CERES y de Quality Certification Service, ya que es QCS. Estas tres son tres de las principales organismos de certificación acreditados por el SAE para emitir este tipo de certificado. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el nivel de aplicación que tiene este tipo de producción orgánica? Bueno, básicamente se centra en productos cárnicos, en productos agrícolas, en procesadores y también se centra en todo lo que tiene que ver con cosméticos. Precisamente en la normativa americana también tienen especificaciones para todo lo que son cosméticos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el alcance que tiene que ver. Entonces, todas aquellas personas ¿ya? Que producen, cultivan, comercializan, venden y manipulan productos, deberían entonces certificarse en esta normativa, en este tipo de estándares en función del mercado que quieran adquirir para obtener este tipo de certificación orgánica. ¿Ya? Entonces, hay algo aquí que es muy importante. Es decir, esto es algo, para lograr una certificación orgánica, tiene que ser una certificación en cadena. ¿Por qué me refiero? Si yo estoy ahora cultivando un producto X, ¿ya? Las semillas que yo estoy cultivando tengo que demostrar que son semillas orgánicas. No puedo cultivar con semillas, no puedo cultivar con semillas que no sean orgánicas. Si no, no puedo cumplir con ese criterio. Y así se va arrastrando en cada una de las fases y las etapas de la cadena logística. ¿Ya? Bien. A nivel nacional, ¿cuáles son los principales productos que se están exportando? O sea, se están exportando en el tema de orgánico. O sea, tenemos el banano, tenemos el cacao, tenemos el café, la caña de azúcar, el mango, la quinoa, el camarón y así sucesivamente. Hay varios productos que están tomando mucho auge en el tema de certificación orgánica. ¿Cuáles son los principales mercados a los cuales nosotros deberíamos apuntar? En el cual sí, muchos también se está exportando en este momento. Bueno, número 1, Estados Unidos. Número 2, Europa. Y así tenemos a China, tenemos a Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, España, Italia y Austria. Hay diferentes países. Entonces, lo fundamental es que ustedes sepan bien claro hacia qué mercado apuntan y en función de eso tienen que determinar qué tipo de certificación ustedes quieren adquirir. ¿Ya? Hay que decir que varias de estas empresas que mencioné acá, ¿ya? Ellos están acreditados en muchas ocasiones para entregar este tipo de certificaciones, no solamente la certificación orgánica del Ecuador, sino que muchos están acreditados también para entregar la certificación orgánica de Estados Unidos y la de Europa. ¿Ya? Por ejemplo, esta Quality Certification Service está acreditada para entregar este tipo de certificaciones y también el resto tiene sus propias certificaciones que están autorizadas para entregar. Bien, pasamos entonces al tema de cuáles son lo que tiene que ver con los pros y contras de la certificación orgánica. ¿Ya? No es de extrañar que a menudo una mayor cantidad de personas opten por este tipo de productos. Obviamente, si estamos hablando de productos naturales, saludables, orgánicos, bio, que más o menos viene a ser lo mismo que certificación, sí, que productos orgánicos. ¿Por qué? Porque básicamente esto es una garantía de que realmente estos productos que no han sido sometidos a ningún proceso que afecta a la tierra, que no tiene pesticidas, está libre de plaguicidas, de pesticidas, de agentes de hormonas, de químicos, etcétera, etcétera. Ya, en muchos niveles son prohibidos y en otros niveles son normados por diferentes estándares que se establecen en ese sentido. Entonces, varias de las ventajas que tiene precisamente el uso de esto es que, bueno, nos permite acceder a mayores mercados, un mercado que está más cautivo, que la oferta está en crecimiento y no hay mucha competencia con respecto a lo que se está ofertando. Los productos de los que hablamos, por ejemplo, llamados los bioorgánicos o ecológicos, son productos obtenidos a través de los métodos naturales, minimizando el empleo de sustancias químicas, combinando las mejores prácticas agrícolas y contribuyendo a la fertilidad del suelo, respetando el bienestar animal y los recursos naturales en toda la cadena alimentaria. Y aquí está la clave de esto, es decir, es en toda la cadena alimentaria. Ya, como decía, de la granja hasta el consumidor.
Bien, otra de las ventajas es que el implementar este tipo de certificaciones orgánicas, bueno, ayuda a comprender las normativas vigentes en producción orgánica y a llegar a aplicarlas de modo correcto, contribuye a la mejora del sistema documental, ya provee todo lo que es la información al agricultor o ganadero sobre las sustancias permitidas y las sustancias prohibidas en este tipo de producción y garantiza el cumplimiento de requisitos legales de cara de consumidores quienes esperan un producto de alta calidad, sin aditivos, sintéticos, sin pesticidas y con métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. Sí, básicamente la certificación orgánica se enfoca en esos dos puntos, es decir, son pro ambiente y son productos saludables. Según un estudio reciente publicado en Natural Plants, indica que aunque el rendimiento de la agricultura orgánica ya es menor, obviamente, que el convencional, las frutas y las verduras cultivadas con métodos orgánicos tienen una mayor calidad nutricional, son 22 a un 35% más rentables y tienen impacto positivo en el medio ambiente. Es decir, como ya mencionaba, todo el que desee ya participar en este tipo de mercado sabe de que el mercado acá, a pesar de que es mucho más exigente, los niveles de oferta es mucho menor que en el mercado convencional. Por lo tanto, tiene un mercado un poco más cautivo que el anterior. ¿Ya? Ya. Seguimos entonces. Mira, aquí les traigo una publicación del Diario de Sevilla de España, ¿ya? En el cual ustedes pueden ver una publicación que se hizo donde se mostró cuántas personas a nivel mundial se están pasando todo lo que tiene que ver con el consumo de productos orgánicos. Entonces, se hace un análisis, por ejemplo, 6 de cada 10 personas consumidoras en España en los últimos 5 años ya se han pasado todo lo que tiene que ver con consumos orgánicos. Hay que tener en cuenta de que, por supuesto, para el consumidor, consumir solamente el producto orgánico es mucho, de 2 a 3 veces más costoso que consumir cualquier producto convencional, pero bueno, la tendencia es hacia ahí. Porque precisamente eso tiene un impacto positivo en la salud de las personas. Bien, ¿cuáles son los contras que tienen que ver este tipo de certificación orgánica? Primeramente, debido a que no tiene ningún tipo de conservante, por supuesto el ciclo de vida desde que se cosecha o desde que se produce hasta que se consume es mucho menor, ¿ya? Por lo tanto, ese tiempo de producción, ese tiempo de gestión desde que sale de la fábrica hasta que llega al cliente es mucho menor y por lo tanto las actividades que tienen que ser mucho más ágiles en ese sentido. Y el tiempo de consumo, por supuesto, el tiempo de caducidad de esos productos es mucho menor que a un producto convencional que sí tiene cualquier tipo de conservante, etcétera, etcétera. Los cultivos son más susceptibles a las plagas y hierbas de silvestres. ¿Por qué? Porque, bueno, se tienen que utilizar otros métodos para controlar este tipo de plagas en todo lo que tiene que ver con la parte de certificación orgánica. Tienen mayor riesgo de producción, ¿ya? Debido precisamente al no uso de este tipo de productos químicos. Y, bueno, los productos orgánicos ofrecen poca variedad. Básicamente, ese es el gran contra que tiene este tipo de producción orgánica. Bien. El control, es decir, vamos a ver entonces un momentico cuáles son los principales requisitos generales para obtener este tipo de certificaciones. Primeramente, todo pasa por un control del origen de las semillas y materiales. Como decía, hay que controlar ya de que básicamente todas las semillas que se utilizan en la parte de cultivo sean semillas orgánicas. ¿Ya? Hay que hacer un uso sostenible de recursos hídricos y energéticos. ¿Qué significa el uso sostenible de recursos hídricos y energéticos? Precisamente que si yo tengo cultivo, tengo que demostrar la fuente donde estoy obteniendo el agua, tengo que tener un control sobre todos los productos, insumos, etcétera, etcétera, que intervienen en esa producción. ¿Ya? Tengo que tener un análisis realizado, tengo que evidenciar que realmente estoy haciendo un uso sostenible de cada uno de esos parámetros. El siguiente tiene que ver directamente con la parte de manejo y monitoreo de la fertilidad del suelo y de las plagas. Es decir, hay que montar un sistema de monitoreo sobre la fertilidad del suelo y de las plagas. Hay que tener un listado de control de plagas, un plan de medida de control de plagas que vamos a utilizar. Tenemos que tener un listado realizado de todos los insumos y productos permitidos y prohibidos, es decir, que vamos a hacer uso en la producción. Y bueno, tenemos que mantener un control sistemático y registro de cada una de esas partes. Lo siguiente tiene que ver con la identificación y uso de productos químicos permitidos por el estándar, es decir, todo estándar, independencia del estándar que se apunte, tiene una lista de productos permitidos y productos prohibidos. En algunos casos hay algunos productos químicos que están minimizados, en algunos casos son prohibidos, entonces eso va a depender del estándar que se vaya a utilizar. Y por supuesto el otro tiene que ver con la provisión de uso de especies genéticamente modificadas, es decir, aquí estamos hablando de cero
Nada que sea transgénico, nada que tenga que ver con la parte de hormonas, nada que tenga que ver con el uso de plaguicidas, etcétera, etcétera. En algunas partes, algunas normativas, esto lo permite, pero un pequeño estándar, un pequeño número, y en algunas partes lo prohíben de raíz, en dependencia del nivel de exigencia. Bien, montar todo este conjunto de requisitos establece un conjunto de procedimientos que tenemos que tener en este tipo de certificaciones. O sea, estamos hablando de que hay que tener procedimientos que describan las prácticas de cultivo, cómo hacemos cada uno de los cultivos que están dentro del alcance, el sistema de mantenimiento de los registros que se generan, la descripción de las separaciones físicas que se establecen, precisamente en el tema de la cría de ganado, igual también el tema de cultivos, etcétera. Hay que identificar, hay que separar físicamente lo que estamos produciendo de manera orgánica de lo que no estamos produciendo de manera orgánica, en el caso de que el alcance sea parcial, en ese sentido. Una lista de sustancias que se utilizan, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien identificado. Y un monitoreo de indicadores. ¿Indicadores de qué? Indicadores de todo lo que tiene que ver con la afectación de la calidad del agua, calidad del suelo, calidad de los productos, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el proceso para certificar? Es decir, para obtener este tipo de certificación. Primeramente, el paso número 1, y partiendo de una planeación estratégica, lo primero es seleccionar el mercado. O sea, como ya vimos anteriormente, ¿hacia qué mercado yo quiero exportar? ¿Hacia qué mercado yo quiero apuntar? Entonces, una vez que yo determine ese mercado, ¿ya? Sobre el cual quiero apuntar, entonces lo siguiente que tengo que hacer es un análisis de factibilidad. Por supuesto, factibilidad económica, ¿ya? Aquí le estoy señalando, como pueden ver, tiene el sello Interia, de que básicamente son puntos que nosotros los ayudamos. ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos ayudarles a montar un sistema para hacer un sistema de costos y de flujo para verificar prácticamente el retorno de la inversión, cuáles serían los costos, qué inversión tienen que hacer. Haríamos un diagnóstico para ver realmente todo lo que necesitan ustedes implementar, toda la inversión en temas de infraestructura, etcétera, etcétera, que necesitaría en ese momento. Entonces, en esas cosas nosotros lo podemos ayudar. Una vez que ya tenemos identificado ese análisis de factibilidad, vemos que es factible, ya tenemos identificado cómo vamos a hacer la inversión que vamos a realizar, etcétera, etcétera, entonces ya comenzamos el proceso de implementación de la normativa. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación, ¿ya?, de proveedores para identificar el organismo de certificación que yo quiero que me certifique. ¿Ya? Eso, por supuesto, lo puedo coordinar con los futuros clientes a ver con qué organismo de certificación ellos quieren que me certifique, porque hay veces que esos organismos, esos clientes ya tienen aquí un órgano de certificación con los cuales se certifican. Entonces es muy importante que eso lo tengan en cuenta, eso también lo consiguen con el cliente en el caso de que tengan. En el caso de que no tengan cliente, entonces básicamente en función del mercado tienen que ver qué organismo de certificación acreditado por el SAE a nivel nacional entrega este tipo de sello, este tipo de... Una vez que se haga que se determine qué organismo de certificación es el que nos va a acompañar, el que nos va a certificar, entonces se hace el proceso de solicitud. Se hace la solicitud y se comienza a todo el proceso de implementación. Hay que tener en cuenta de que es obligatorio pasar por un periodo de conversión, ¿ya? Este periodo de conversión no es más que el periodo desde que se deja de usar todo lo que tiene que ver con plaguicidas, fungicidas, etcétera, etcétera, hasta que se obtiene este tipo de certificación orgánica, ¿ya? Esto es un periodo de conversión que es obligatorio, que se define en conjunto con el organismo de certificación y que algunos estándares te exigen diferentes meses en función del nivel de exigencia. Por ejemplo, en el nivel europeo hay, en función del rubro de negocio que usted quiera adquirir, hay estándares que establecen que el periodo de conversión hasta de 3 años. En el régimen norteamericano hay algunos productos que te exigen de 1 año, de 6 meses, 1 año, etcétera, etcétera. Eso varía en función de la normativa que se quiere implementar. Una vez que se implemente este periodo de conversión, se empieza a implementar todo un conjunto de procedimientos y normativas que hay que demostrar para lograr este tipo de certificaciones. Aquí, por supuesto, nosotros como entidad también los ayudamos en ese tipo de certificaciones porque trabajamos sobre cada uno de los aspectos señalados en este diagrama, como pueden ver acá, este diagrama de aquí. ¿Por qué? Porque básicamente esta normativa establece requisitos sobre esos 6 aspectos, requisitos sobre la mano de obra, desde el punto de vista de formación y método de trabajo, sobre la materia prima que estamos utilizando, materia prima que sea certificada, que sea permitida dentro de los rangos establecidos en cada una de las normativas. Tenemos que estipular los métodos que vamos a utilizar para lograr este tipo de prácticas, de buenas prácticas de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que estar avalado.
El medio ambiente, cómo vamos a controlar la afectación al medio ambiente, cómo vamos a hacer las mediciones del suelo, del agua, calidad del aire, etcétera, etcétera. Las mediciones, cómo vamos a hacer el sistema de mediciones, cómo vamos a garantizar que realmente estas mediciones sean fiables, que sean mediciones válidas y que sean mediciones que realmente sean confiables en ese sentido. Y por supuesto, cómo vamos a trabajar también con el sistema de mantenimiento, el sistema de maquinaria, para implementar todo ese conjunto de producción orgánica. Entonces, sobre cada una de estas partes hay el tercer procedimiento y sobre eso nosotros les ayudamos a inventar. Nos encargamos de diseñar todo este conjunto de procedimientos. Una vez que se termina todo el proceso de implementación, por supuesto, donde se vaya, ya uno va interactuando conjuntamente con la empresa de certificación. Una vez que se verifique que ya están totalmente listos, se pasa entonces a la parte de certificación. ¿Ya? Esta certificación básicamente se compone de esto. Es decir, se hace una solicitud, que llevamos el tema, se hace una revisión de la solicitud, se hace una inspección in situ, donde verifican el cumplimiento de todos los requisitos o requerimientos establecidos en el estándar que se está aplicando. Y una vez que se verifica que ustedes han cumplido con todo, por supuesto, esto no es así de una. Es decir, generalmente la práctica que sucede, se hace una revisión in situ, se entrega un informe de no conformidades, ya se solucionan entonces las no conformidades, te dan un plazo máximo de cumplimiento para que uno solucione todas las no conformidades que se entregaron. Y una vez que se solventen y que ellos verifiquen que ya tú solucionaste todos los problemas de todas las no conformidades, entonces te entregan este certificado. Esto es un certificado que lógicamente no es eterno. Esto es un certificado que tiene que ser renovado todos los años a través de auditorías que pueden ser, en la mayoría de los casos, no avisadas y en otros casos pueden ser que avise. ¿Ya? Entonces, todos los años, una vez que ustedes se certifiquen, tienen que someterse a este proceso de certificación. Una vez que ustedes se certifiquen, entonces se les entrega por parte del organismo de certificación la diferente etiqueta orgánica a la cual ustedes están aspirando y el reglamento de uso, al cual te dice bien claro cómo es que ustedes van a hacer uso de esa etiqueta, cuáles son los márgenes, dónde puede hacer anunción a través de las redes sociales, de la página web de la empresa, de diferentes certificaciones, de los embalajes, etcétera, etcétera. Entonces son reglamentos que también hay que leerse porque tienen que cumplir con ese tipo de reglamento. Y por supuesto, una vez que se certifiquen, todos los años van a ser sometidos a este proceso de auditorías de seguimiento para verificar que ustedes mantienen en cumplimiento cada una de estas certificaciones. Y bien, para terminar, aquí les muestro básicamente diferentes links que ustedes pueden acceder. Ahí les vamos a compartir esta presentación en PDF para que ustedes también puedan entrar, de información que es bien importante, bien relevante en este tipo de certificaciones. Estamos hablando precisamente de las tres primeras que tienen que ver con nuestra presentación de Entedia, la página web corporativa de nosotros, los casos de éxito que hemos tenido a nivel mundial. Y básicamente la otra que tiene que ver directamente con el tema de certificación, un listado de empresas certificadoras sacado del site, las etiquetas de certificación orgánica por países, donde pueden ver todas las etiquetas que hay a nivel mundial, y el instructivo de la normativa general para promover y regular la producción orgánica a nivel del país, que básicamente es lo que norma la obtención de la certificación orgánica a nivel de país. Entonces, básicamente esa sería mi intervención en ese sentido. Como pueden ver, este tema de certificación es un tema que sí es un poco complejo, un poco trabajoso, pero al final rinde su fruto. Es decir, una vez que uno logra exportar este tipo de certificaciones, ya sabe de que básicamente no tiene mucha competencia, por lo menos en ese sentido, y puede potenciar por ahí un buen rubro de negocio. Entonces, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes con todos. Nos gustaría saber si tienen alguna pregunta. Este sería el momento de sus intervenciones. En el chat del Zoom van a conseguir la presentación, dice charla sobre certificación y la pueden descargar. Perfecto, entendemos que como no hay alguna pregunta o intervención, ha estado bastante completa la charla de nuestro ingeniero Ernesto Lorenzo, y de esta manera damos por finalizada este webinar. Muchísimas gracias a todos los que han participado.
por favor envíennos un correo electrónico para dejar constancia de su asistencia a este webinar para enviarles el certificado. El certificado va a ser avalado por la Cámara de Agricultura Quinta Zona, por Intedia e Intedia Internacional. ¿Me corrige, ingeniero? Sí. Se va a emitir con origen en España, desde la Central Internacional de España. Una foto, compañera, una foto a los participantes. Claro que sí, por favor, las personas que puedan activar su cámara, actívenla en este momento y junto con el certificado les haríamos llegar entonces lo que sería la imagen con el certificado. A ver, nos preparamos. Salen 3 fotitos porque habemos varios conectados, entonces se mantienen así un momento. 1, 2, 3. A ver, vamos con la primera, viene la segunda. Finalizamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. Tengan un gracias. excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Me escribe mi correo. Me ganas, entonces.